etcétera, publicaron las recompensas, publicaron la información con lenguaje muy fuerte, y diciendo que eso no hay escapatoria para Nicolás Maduro. Así que yo creo que esa es el notición de la semana, porque como te digo, yo pienso que si cumplen con su palabra, tenemos un plazo de máximo de 2 años para ver una acción contundente por parte de Estados Unidos. Y hemos visto en el pasado sugerencias de inclusive compañías militares privadas eh, que quieran ganarse esos $50 millones. Una compañía militar privada famosamente pidió que simplemente aumentaran un poquito la recompensa para que 8 minutos de la mañana, soleada la ciudad de Panamá, soleada la ciudad de Washington DC, donde se encuentra en este momento Luis Martínez, analista político, periodista, corresponsal allá entre la Casa Blanca y el Capitolio. Ahora está en un shuttle ahí en medio del sol. ¿Qué pasó, Luis? Buenos ¿Cómo días, don estás? Guillermo. Sí, técnicamente ahorita estoy en Baltimore, a Ah. las afueras de Baltimore, que está a media hora de Washington DC, a punto de coger un vuelo hacia Florida, de húmedo a más caliente aquí en Estados Unidos. Oye, esa alternativa tú Pero sabes, siempre, sabes que de Panamá se vuela a Washington directo, ¿no? Perdón, de Panamá se vuela a Baltimore directo. Y creo que es una mejor alternativa que aterrizar allá en Dulles para ir a Washington. oye, sí, lo único es que los vuelos de Copa, si están escuchando, que le bajen los precios un poco, los vuelos directos a Panamá, así visito más a menudo. Pero bueno, don Guillermo, este este ajedrez político internacional que se sigue moviendo, yo creo que yo a veces pensaba que bueno, se van a enfriar las cosas y va a haber ganas que hablar, pero no es el caso. Eh, Comenzando de lo menos importante a lo más importante, me pareció muy interesante un video de la semana pasada. Estábamos hablando de crisis humanitaria alrededor del mundo, comentamos sobre las cifras de inseguridad alimenticia en Venezuela, en Gaza, pero también te mencioné el caso de Sudán, en donde hay 22 millones de personas que están sufriendo inseguridad alimenticia por una guerra civil. Y resulta que esta semana sale la noticia que un avión financiado por los Emiratos Árabes Unidos se fue derribado en el aeropuerto de Sudán, a las afueras de Darfur, y este avión tenía mercenarios colombianos que iban a combatir en la guerra civil en Sudán. Me parece muy interesante comentarlo. No sé si también se acuerdan hace unos años cuando mercenarios colombianos fueron contratados para el asesinato del presidente de Al-Sid, de su antiguamente. Entonces, como un país cuando está en guerra y conflicto constante genera prácticamente una economía propicia para la guerra? En el caso de Colombia, muchos ex policías y muchos ex militares terminan ofreciendo sus servicios como mercenarios a causas internacionales. Así que me imagino que también en un futuro cercano veremos a mercenarios ucranianos, ¿no? Una nueva economía. En el caso de Ucrania tendrás un sinfín de soldados que ya no van a tener los beneficios ni la reputación que recibían durante el periodo de guerra, que entonces estarán buscando oportunidades por el mundo, ¿no? Y bueno, también ver cómo los Emiratos Árabes Unidos están metidos en muchos temas, no solo ahorita metiendo financiamiento en la guerra civil en Sudán, sino también escuchamos esta semana por parte del mismo presidente Vladimir Putin que serían los Emiratos Árabes Unidos quienes hospedarían una posible reunión que pues, pudiese ocurrir hasta la semana que viene entre Putin y el presidente Donald Trump. Ya ambos mandatarios, tanto Trump como Putin, han confirmado que se van a reunir. Inclusive el presidente Trump aquí en los Estados Unidos confirmó que no era un prerequisito que Volodymyr Zelensky participase en la reunión, ni de que Volodymyr Zelensky y Putin se reuniesen antes de la reunión entre Putin y Trump, algo que es distinto a lo que la Casa Blanca ha estado pidiendo en los últimos meses. Obviamente, si van a hablar de un fin entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, uno pensaría que por lo menos el líder ucraniano estaría presente. Pareciera que este no va a ser el caso. Y repito, los Emiratos Árabes Unidos sobresaliendo nuevamente
podemos llamarlo un mediador, pero un jugador que tiene sus manos metidas en muchos temas, en muchos conflictos también. Se hospedan terroristas financiados por Irán, la cúpula política. Hay necesitas de embajadas, como quiero llamar, en los Emiratos Árabes Unidos, así que un nuevo jugador que se asoma de una manera muy importante. Y me quedo en el gobierno y el medio ambiente para mencionar que ayer el noche el gabinete de gobierno israelí aprobó los planes de él, el ministro Benjamin Netanyahu, de ocupar la ciudad de Gaza, que es una parte de la franja de Gaza que las fuerzas israelitas habían intentado evitar de mandar a sus soldados por varias razones. La primera, para no poner en peligro la vida de los que aún permanecen bajo el control de Hamas, pero también para no meter a sus soldados en zonas urbanas donde pueden ser blancos fáciles de grupos terroristas. Entonces, ¿qué, qué, qué dice la Casa Blanca sobre ese tema de Gaza? Porque me da la impresión como que a veces Trump como que echa para atrás, ¿no? En eso. traigo a Maduro y me gano $50 millones. Es una buena opción si estás dentro del régimen venezolano y ves que ya está acabando los días de control sobre Venezuela. Y eso ocurre en muchas dictaduras. Llega un momento donde el terror interno de la dictadura empieza a canibalizar a sus miembros. Podemos ver en Rusia, todas las semanas vemos un nuevo oligarca que se cayó de algún edificio o se pegó un tiro con una pistola que le regaló la KGB, porque claro, y esta misma semana, por ejemplo, en Irán, un científico nuclear fue condenado a muerte, lo ejecutaron, lo colgaron por dar secretos a Israel, a la Mossad, y lo estaba dando a cambio de dinero. Se reunía con agentes del Mossad en Austria y estaba recibiendo criptomonedas. Y claro, si tú estás viendo que el régimen no va a durar mucho y prefieres buscarte un aliado internacional que te ahorre la prisión que te espera en el futuro y que además hagas unos cuantos millones de dólares. Así que yo creo que la noticia de la semana definitivamente es esta recompensa como la duplica Estados Unidos. Ahora, aprovechando que se te escucha perfecto, porque la gringa esa te estaba saboteando la comunicación, lo que te quería decir era de que, bueno, aparte de que es la recompensa mayor, me llamó mucho la atención que la propia Pam Bondi, que es la fiscal, que es algo así como la procuradora de nosotros, sale ella misma a decir, bueno, aquí hay 50 millones de dólares, y da un teléfono, y da un correo, o sea, es en serio, ¿no? Es la procuradora de Estados Unidos, un video público hablando de que en el gobierno Donald Trump, Nicolás Maduro va a enfrentar la justicia. Estamos hablando de que, y cumple en sus palabras, tiene un plazo de 2 años Nicolás Maduro para mantenerse a la cabeza del régimen venezolano antes de que tome acción el gobierno de Donald Trump. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que también a partir del 2026 Donald Trump va a perder, o por lo menos el Partido Republicano va a perder escaños en el Congreso. Así que son los segundos años de la administración de Donald Trump donde vamos a ver mayores acciones internacionales. No se va a enfocar tanto en la política nacional, sino se va a enfocar mucho más en la política internacional, porque es donde va a poder tener espacio para maniobrar. Entonces yo creo que esto es como una antesala a algo que puede ocurrir en el futuro cercano. No solo fue Pam Bondi que salió, sino prácticamente todas las redes sociales y portales digitales del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado, de la Procuradora General de la Nación, etcétera, publicaron las recompensas, publicaron la información con lenguaje muy, muy, muy fuerte y diciendo que no hay escapatoria para Nicolás Maduro. Así que yo creo que esa es el notición de la semana, porque como te digo, yo pienso que si cumplen con su palabra, tenemos un plazo de máximo de 2 años para ver una acción contundente por parte de Estados Unidos. Y hemos visto en el pasado sugerencias de inclusive compañías militares privadas que quieran
quieran ganarse esos $50 millones. Hubo una compañía militar privada famosamente pidió que simplemente aumentaran un poquito la recompensa para que ellos dijeran, vale, vamos a hacerlo. Y bueno, ahí están, la aumentaron. Claro, ellos estaban pidiendo 100 millones, estos son solo 50 millones, pero bueno, a mitad de precio le pueden ofrecer la captura de Nicolás Maduro. Sabes que creo que todavía estaba Ronald Reagan de presidente cuando se da aquí en Panamá el evento del 3 de octubre que busca derrocar a Noriega por parte de los propios militares. Ellos habían coordinado una extracción de Noriega que finalmente nunca se dio porque alguien en el Departamento de Defensa no respondió la llamada a tiempo y los helicópteros nunca entraron a rescatar a los que estaban ahí a llevarse a Noriega. El resultado fue que Noriega se tomó el poder nuevamente. ¿Existirá la posibilidad de repetir ahora sí con éxito una acción militar pero de extracción? Mira, sabemos que inclusive de manera cínica, egoísta, el presidente Donald Trump quiere un premio Nobel de la Paz. Pero luego si vemos también lo que el cartel de los soles y lo que el régimen de Maduro ha causado en Estados Unidos es gravísimo. Tan solo este año el gobierno americano ha incautado cerca de $1 billón de cocaína proveniente de vínculos directos con el régimen de Maduro. Y estas ventas de cocaína además están, como la misma Pam Bondi anuncia en sus redes sociales, normalmente viene ligada con fentanilo, y estamos hablando de drogas que vienen del régimen de Maduro, coordinadas por el régimen de Maduro, que están causando la muerte de americanos en las decenas de miles de personas. Y que además que esos ingresos le permiten al régimen de Maduro hacer muchas de sus fechorías en Venezuela. Como te acabo de comentar, Estados Unidos en el último año ha incautado cerca de $1 billón de cocaína proveniente directamente del régimen de Maduro, y también sabemos que el régimen de Maduro gasta anualmente cerca de $1 billón en servicios de inteligencia para videovigilar a sus propios ciudadanos. Entonces, estamos hablando de una conexión directa entre cómo una dictadura se mantiene y un negocio que está afectando a los americanos, y por lo tanto sí, le beneficiaría al gobierno de Donald Trump y le beneficiaría a Estados Unidos y le beneficiaría a la región una operación de captura y extracción, inclusive abatir al dictador del régimen. A ver, don Guillermo, ahorita sí te dejo, aunque fuimos un poquito más corto esta semana, interrumpido por la mala señal, pero ya me toca pasar por seguridad. Así, no te preocupes, no te preocupes. Te agradezco un montón, Luis. Nada, y hablamos la próxima semana, ¿te parece? Sí, les dejo un dato interesante de política nacional de Estados Unidos. Aquí están haciendo los republicanos intentando de cambiar, sería el equivalente a cambiar los corregimientos en varios estados con mayoría republicana para aumentar entonces las posibilidades de ganar más escaños en las elecciones del 2026. Inicialmente solamente se hablaba del estado de Texas, en donde los republicanos quieren cambiar el mapa electoral para poder ganar por lo menos 5 escaños más. Pero ahorita que me dirijo a la Florida, resulta que también la Florida ya anunció ayer que está dispuesta y comenzando los pasos para cambiar sus mapas y cambiar entonces esos corregimientos para favorecer a los republicanos. Yo te diría... Me río un poco porque uno de los corregimientos que... Sí, termina. No, que me río un poco porque uno de los pocos corregimientos que tiene un diputado demócrata es donde viven mis papás en la Florida, y ese es uno de los que probablemente vaya a ser víctima, y seguro que mi mamá y mi papá van a estar contentos de ver a un representante republicano en su corregimiento en vez de un demócrata. Bueno, si da chance para el lunes, para hablar solo de este tema, porque es un tema porque yo ya me di cuenta que ese es el que viene en Estados Unidos. Ya hay varios gobernadores involucrados, el de California dice, bueno, si ustedes lo hacen, lo hago yo también. Creo que ese va a ser el gran tema, la gran batalla que viene en la próxima semana, y sería bueno explicarla en detalle aquí
a la audiencia para que se entienda cuando comience, ¿no? Porque también eso también sería como un ejemplo para el resto, porque aquí en Panamá también tenemos cosas así, ¿no? Gente sobredimensionados, lugares sobredimensionados y otros subvalorados. Ajá. Entiendo yo que en Bocas del Toro hay un cierto diputado que nunca va a perder por la manera que el corregimiento Así mismo es. dibujado. Y sí, un tema muy interesante. El lunes lo hablamos en detalle. Estamos hablando de California, Texas, Indiana, Missouri, Florida, todo, Massachusetts, Nueva York, todos con intenciones de ver cómo cambian los mapas electorales. Y hay que entender que esto es la política. La política es una lucha por el poder y la democracia simplemente es una serie de mecanismos de balances para que no hayan abusos extraordinarios por alguna mayoría. Pero al final del día esto es parte del juego político, como quien dice, de todo dentro de las reglas, y así es como una mayoría, a veces sin tener ni siquiera el voto popular en el caso de Estados Unidos, o una mayoría en un país como en Panamá. Así que el lunes hablamos de esto. Por favor. Te mando un gran abrazo y también un feliz vuelo. Pásala bien. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos. Hasta luego. Luis Martínez, él es periodista, analista político, haciendo un gran esfuerzo para hablar con nosotros en camino al aeropuerto de Baltimore. Aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon desde Washington, D.C., compartiéndonos las situaciones que se dan en este momento en la capital del mundo. Vamos a la pausa y regresamos.